El aeropuerto Mariscal Sucre cumple 6 meses de funcionamiento y en los próximos días iniciará su ampliación. Sectores sociales e indígenas presentan a la Corte Constitucional la pregunta para una eventual consulta popular sobre el Yasuní. Ivonne Baki se despide del proyecto Yasuní luego de 6 años de búsqueda de recursos. Se aviva la polémica entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno por la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas. La policía captura a una de las mujeres más buscadas de la provincia de Loja, quien habría liderado el asalto a un blindado. 37 países exigen a la ONU una investigación inmediata sobre los ataques en Siria, presuntamente con armas químicas. Se concreta el pase más caro del fútbol mundial. El Real Madrid pagó 99 millones de euros por la transferencia de Gareth Bale. Y en corto, el CNE un ofrecimiento realizó y a la hora de la hora no lo cumplió. Ya les contamos. Mario va a dar un lunch para cada uno de los compañeros. Amigos, grupos sociales e indígenas empiezan la gestión para llamar a consulta popular sobre el Yasuní. Liz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana y amigos? Buenas noches. En el evento de agradecimiento por la iniciativa ambiental, Ivonne Baki dijo sentir gran orgullo por posicionar a Ecuador como un país que ama la vida. Aquí empezamos su noticiero 24 horas. Así es, se inició el trámite de la convocatoria a consulta popular por iniciativa ciudadana en torno a la explotación del crudo del Yasuní. Julio César Trujillo presentó el pedido a la Corte Constitucional en nombre de jóvenes, movimientos sociales e indígenas. Pasado el mediodía, ecologistas, indígenas, jóvenes, miembros de movimientos sociales y algunos políticos viejos y otros no tan viejos acudieron a la Corte Constitucional para presentar la pregunta que quieren elevar a consulta popular sobre la explotación del petróleo del Yasuní. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Sí, no. Aquello sobre el cual va a explotarse el petróleo, según las declaraciones del presidente, son en este bloque, ITT. En cambio, el parque Yasuní va mucho más allá y ese está protegido por ser declarado parque nacional. El documento en el que solicitan el dictamen de conformidad de la Corte Constitucional a la pregunta fue redactado por el doctor Trujillo y consensuado con varios sectores en una de las sedes de la Ecuarunari en Quito, luego de 3 horas de debate. Estamos en contra de la explotación del Yasuní ITT y respaldamos la pregunta presentada por el doctor Julio César Trujillo. Vamos a trabajar por la consulta popular, vamos a recoger las firmas y vamos a darle la respuesta que el pueblo ecuatoriano le quiere dar al presidente Correa. El documento fue entregado en la Secretaría de la Corte Constitucional, cuyos jueces se pronunciarán en los próximos días. La manifestación ecologista de jóvenes, indígenas y políticos continuó su marcha hacia el Consejo Nacional Electoral para hacer la solicitud de consulta e informar que la pregunta ha sido sometida ya a conocimiento de la Corte Constitucional para consultar su pertinencia. El momento en que el Consejo Nacional Electoral nos entregue los formularios para recoger las firmas, comienza a correr el plazo de 180 días. Así, exactamente una semana después de anunciada la decisión presidencial de dar por terminada la iniciativa Yasuní ITT e iniciar el trámite para explotar el petróleo del parque Yasuní, los movimientos sociales iniciaron el trámite para el pedido de consulta popular. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ivonne Baki, ex jefa negociadora de la iniciativa Yasuní ITT, se despidió del proyecto y agradeció a quienes lo apoyaron. La entrega de los recursos de los aportantes dijo que estará a cargo de la Cancillería y el Ministerio de Finanzas.
Públicamente, vestida de verde y acompañada de familiares, amigos, empresarios y autoridades, la ex jefa negociadora de la iniciativa Yasuní ITT se despidió en un emotivo evento. Mi profunda tristeza, porque creo en el Ecuador y cuando uno ama lo que cree, nunca lo abandona. Baki agradeció a las personas, países y organizaciones que apoyaron el proyecto, pero sobre todo a la primera aportante por parte de los niños. De Ailín Álvarez, la niña maravillosa que dio todo su chanchito, todo su aporte, todos sus ahorros. Ivonne Baki explicó cómo se hará el proceso de liquidación de los fideicomisos creados para recaudar los fondos que tenía previsto la propuesta. Que los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de Finanzas deberán decidir sobre el proceso de terminación y liquidación del patrimonio autónomo del fideicomiso. El secretario del Buen Vivir y la vicepresidenta de la Asamblea acudieron a este encuentro. Destacaron la labor de Baki, pero enfatizaron que la explotación es una alternativa necesaria. Que los hombres y los pueblos se forjan en las crisis, en las dificultades, no en las partes aparentemente triunfales. Los nuevos políticos que les interesan los temas ambientales, antes los temas ambientales no se discutían en la opinión pública. Las cifras sobre lo recaudado presentadas por Baki semanas atrás en la Asamblea y las del presidente Correa durante la cadena de la semana pasada difieren. Correa sostiene que se recaudaron $13 millones en fondos disponibles, mientras que Baki informó que eran 63 millones. Además, Correa señaló que se obtuvo 116 millones en compromisos y Baki 274 millones entre aportes comprometidos y por ingresar. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Y en la Plaza de la Independencia de Quito se concentraron nuevamente movimientos y organizaciones a favor y en contra de la iniciativa Yasuní ITT. Los manifestantes que defienden la no explotación del crudo acudieron con velas, vestidos de negro y pancartas. La convocatoria se realizó en redes sociales bajo el lema Última velada por el Yasuní. Hasta la próxima semana los ciudadanos podrán cambiar su domicilio electoral, mientras que mañana vencerá el plazo para conocer qué organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales participarán en las próximas elecciones. El Pleno del CNE tiene hasta este viernes para aprobar o rechazar todos los pedidos de inscripción de las organizaciones políticas. Tenemos 102 organizaciones políticas habilitadas para participar en el proceso electoral. De mañana van a pasar al Pleno otros 51 informes. Luego de esto, las organizaciones políticas que no obtuvieron personería jurídica pueden impugnar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Otras acuden hasta el Pleno, donde los consejeros los reciben en comisión general. Muchas gracias a todos ustedes. También se aprobó el Plan Nacional de Capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, que aunque tuvo propuestas del titular del organismo electoral. Si hemos tenido juntas receptoras del voto que han funcionado bien, los mismos miembros deberían ser convocados para las elecciones del 23 de febrero. No pasó. Según la consejera Nubia Villasís, para cada proceso se debe realizar una nueva selección. No, es una cuestión de ley. De pronto fue una propuesta, una idea planteada, pero la ley electoral es clara. En cumplimiento del calendario electoral, desde el 1 de julio se realiza la campaña nacional de cambios de domicilio. Hasta el 28 de agosto es la fecha tope para que se realicen los cambios de domicilios. La convocatoria oficial a elecciones será el 17 de octubre y la inscripción de candidaturas del 18 de octubre al 15 de noviembre. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La defensa del policía sentenciado por una de las muertes ocurridas el 30 de septiembre de 2010 durante la revuelta policial rechaza la sentencia en contra del exteniente del GOE. Es el primer sentenciado por las muertes del 30S. Hubo al menos 5 fallecidos registrados durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, pero 3 años después se conoce de la primera sentencia. Sí, así fue, señor periodista. El Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha determinó la culpabilidad de un exteniente del GOE por la muerte de Juan Carlos Bolaños, estudiante de la Universidad Central. Ha sido condenado por el tribunal. ¿Y dónde está la valoración de las pruebas? Sigue el principio de inocencia del teniente Francisco Guzmán,
él no es responsable de los actos. Un informe pericial solicitado por la Fiscalía habría determinado que el policía utilizó las balas que tenía como dotación de su arma, el mismo día que ocurrió la muerte de Bolaños. Hubo exámenes balísticos a más de 550 armas de otros miembros de la policía y otras evidencias que sustentarían la decisión de los jueces. No obstante, la defensa del exteniente del GOE asegura que no hay pruebas suficientes. Hemos demostrado a la saciedad que no existe ningún homicidio simple. Juan Carlos Bolaños murió el día de la revuelta policial por una hemorragia interna provocada por un impacto de bala que comprometió la tráquea, el pulmón y su hígado. La defensa del policía declarado culpable anuncia que apelará la sentencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de nulidad interpuesto por los hermanos Isaías contra la sentencia dictada por el juez Wilson Merino, quien los declaró culpables del delito de peculado. En la resolución se señala que sí se cumplió con el debido proceso, por lo que no cabe dicho recurso. Los hermanos Isaías fueron presidente y vicepresidente del directorio de Filambanco, entidad que quebró en el 2001 por insolvencia e iliquidez. Entre las propuestas de reforma al Código de Trabajo consta la afiliación al Seguro Social de las trabajadoras sexuales. Ellas solicitan además que los beneficios se extiendan también para las que trabajan en la calle. Se cubren el rostro y nos piden que distorsionemos su voz. Son madres de familia y no quieren que sus hijos las reconozcan. Tampoco nos dicen exactamente cuánto tiempo llevan en el negocio, pero que es más del tiempo que hubieran querido. Nos queremos abrir, nos queremos retirar de este trabajo y no podemos porque no contamos con un seguro. Discriminación, rechazo y falta de oportunidades son algunos de los argumentos de estas mujeres y madres para continuar con su trabajo. Si nos enfermamos, ¿dónde recurrimos? Tomografías, resonancias, que muchas de nosotras lo necesitamos porque hemos sido golpeadas muchas veces. Tenemos que recurrir a otras personas y hacer préstamos préstamos ilegales. ¿Qué le dicen a usted en algún banco? Que tenemos que tener rol de pago, que en qué trabajamos, si tenemos algo que nos certifique que tenemos un trabajo que sea empresarial o algo así. De ahí que la propuesta que hace el ministro de Relaciones Laborales de que las trabajadoras sexuales sean afiliadas al Instituto de Seguridad Social llega como una respuesta a una lucha constante, dicen. Aquella trabajadora sexual que está en un local, etcétera, sí tiene relación de dependencia. Tiene que estar afiliada, tiene que tener contrato, tendrá que tener jornada de trabajo, décimos, utilidades, etcétera. Porque es un trabajo. Y nosotros también somos personas que pagamos. Y pagamos impuestos. Los dueños de estos locales y habitaciones no ven la propuesta viable porque las trabajadoras sexuales no tienen horario fijo ni pueden quedarse en el mismo sitio de forma permanente. Puede ser que 2 días, un día estén ellas aquí y continúan los días de la semana en otro lado. ¿Quién le va a afiliar? Este es un tema que se deberá determinar en la nueva ley de seguridad social. Todas las trabajadoras sexuales somos un solo gremio. Todos vendemos nuestro cuerpo por dinero. Y todas debemos tener acceso al IES. Natalie Toledo, 24 horas. Keyport reconoce que en 6 meses de operaciones el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito necesita más espacio y anuncian su ampliación. Las críticas de los usuarios y las multas impuestas por la municipalidad aceleran la expansión de la terminal aérea de Tababela. Con el director de la concesionaria Keyport a la cabeza, las autoridades a cargo de las operaciones aeroportuarias en el Mariscal Sucre de Tababela salieron con decenas de cifras optimistas a mano. Que más de 60 horas de cierre en estos 6 meses no son nada. Son 4.368 horas, como usted bien lo ha mencionado, son 60 horas de cierre. Es decir que esto no representa ni siquiera el 1%. Dicen también que las multas por más de $700.000 impuestas por el municipio de Quito debido a los incumplimientos de la concesionaria han sido ya superadas. Ciertamente hubo temas donde había un desacuerdo entre la municipalidad y nosotros como concesionario en esos primeros meses, pero ya se solventó, ya se pagó esas multas, ya se solucionó en su gran mayoría los temas que estuvieran pendientes.
Y es que las proyecciones del flujo de pasajeros para fin de año podrían superar la capacidad instalada actual, complicando las operaciones. De ahí que tras los reclamos, esta vez sí anuncian la ampliación del aeropuerto. Esta expansión, esta fase es una realidad ya. Estamos anunciando la ampliación de la terminal de pasajeros. Y en este proceso de expansión denominado fase 2, se estima una inversión de 15 millones de dólares. Se incrementarán 2 mangas de embarque adicionales. La capacidad de pasajeros en hora pico de 2.171 a 3.288 y más de 5.000 metros cuadrados adicionales de la terminal de pasajeros. En medio del optimismo, las autoridades de Quito reconocen que en 6 meses el flamante aeropuerto de Tababela está prácticamente al límite de su capacidad. Porque nosotros, Keyport, hemos reconocido en todo momento en esos primeros 6 meses que es importante más espacio. Y por ello la necesidad de ampliarlo en todas sus áreas. Fausto Yepes, 24 horas. Y se aviva la polémica por la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas. El alcalde de Guayaquil anunció la convocatoria a un concurso internacional para dragar el puerto marítimo. La cosa es grave. Tercera aparición televisiva del alcalde en un poco más de 10 días. Primero, para plantear sus interrogantes al gobierno sobre un nuevo puerto de aguas profundas en Pozorja. ¿Continúan o no manteniendo el criterio de especializar el actual puerto estatal de Guayaquil en turismo y cabotaje? ¿Van a impedir o no que con una nueva inversión extranjera de la compañía DP World se siga construyendo en Pozorja un puerto de aguas profundas sin que le cueste nada al Ecuador? Y luego para ratificar la determinación del Cabildo de intervenir con el dragado en el sector conocido como Los Goles. La Municipalidad de Guayaquil convocará a un concurso internacional para facilitar el acceso por agua a Guayaquil, dragando Los Goles a una profundidad de 11 metros en marea baja. Pero las dudas están también del lado del gobierno. La ministra Duarte, en una entrevista que apareció el lunes pasado en la página web del Ministerio de Transporte, dijo que no es viable técnicamente el cobro de una nueva tasa que financie el dragado. La autoridad portuaria tiene que conocer cuánto propone incrementar la tasa y saber si ese incremento que no perjudica a los ecuatorianos. No perjudica, por supuesto que sí perjudica, porque si el cobro por movilización de carga para los exportadores e importadores, que son los que le dan trabajo a todas las personas aquí en Guayaquil, en sus fábricas, se incrementa, por supuesto que se van a encarecer los productos, que van a tener que gastar menos en empleados. Duarte asegura que en el contrato vigente firmado entre Autoridad Portuaria y la empresa Contecom ya se paga una tasa por concepto de dragado. Ya la tasa actual hay que subirla, pero para mantener el canal a 9.60. Que si se draga el puerto pierde competitividad, dice la ministra. Lo que se trata es de que en lugar de que esté el fondo del canal, esté saliendo de Los Goles. Mientras que para el alcalde, que Guayaquil se quede con un puerto especializado en turismo y cabotaje. La ciudad y sus habitantes irán a la quiebra. Es cuestión de supervivencia. Jorge Rodríguez, 24 horas. Continuamos con más información. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera cierra definitivamente sus puertas por orden de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mientras declaran culpable al exgerente de Makita Cook por el delito de abuso de confianza. Se lo condena, pero no se le dicta orden de prisión inmediata para evitar su fuga. Es el caso de Luisa Tupaña, auxiliar contable de la Makita Cook, que este miércoles fue encontrado culpable por el faltante de $204.000 en esa entidad y hasta este momento el tribunal respectivo pide su detención. Ya detenido está el gerente de la entidad, también condenado por abuso de confianza. El que denunció está preso. ¿El que robó? El que robó está afuera. Ninguno de los dos, según la fiscalía, pudo justificar dónde está el dinero de los depositantes. No hay en ningún estado de cuenta de la cooperativa, ni siquiera en las sucursales o en la matriz, dinero alguno. De acuerdo a los investigadores, el único patrimonio es el activo, que bordea el $1.000.000, de acuerdo a los de Makita Cook. En cartera de crédito nosotros tenemos que generar en la actualidad 1.550.000 importados. Sí, por recuperar. Y no obstante esto, la Makita Cook sigue abierta. Gracias a Dios hay clientes que han vuelto a confiar en nosotros y están ahorrando. De hecho, captando fondos. Claro, con confianza, tengo confianza en la cooperativa. Sobre el tema acudimos a Economía Solidaria para una explicación, pero nos enviaron un boletín de prensa advirtiendo que la cooperativa Coopera, que es de la SUAY, debe cerrar definitivamente sus puertas.
Y esto para impedir que se ocasionen mayores perjuicios a los intereses de los socioahorristas o de terceros. Se ha dispuesto la disolución y liquidación completa y se ha remitido la información a la Fiscalía de la SUAY para que investigue quién fue el culpable de lo que ahí sucedió. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. 4 menores de edad oriundos del Cañar fueron rescatados por la DINAPEN luego de detener a una mujer hondureña que se dedicaba a la trata de personas. Esta ciudadana de nacionalidad hondureña ingresó al país hace un par de semanas, exclusivamente para trasladar desde el Cañar a Estados Unidos a 4 menores de edad. El señor juez de garantías penales ha dictado auto de prisión preventiva por considerar que su conducta se adecúa pues al ilícito, esto es el tráfico ilegal de personas. La policía le seguía los pasos mientras tramitaba los documentos en migración y ocultaba a los menores en un hotel de Tulcán, hasta donde llegaron para cruzar la frontera. Tomando la ruta lo que es desde aquí de Tulcán, Ipiales, Bogotá, Honduras y vía aérea hasta Miami. Al no poder pasar la frontera, la policía logró detenerla y rescatar a los menores, 2 hermanas y 2 primos, quienes entraron a formar parte del programa de protección a testigos. Y ordené su prisión preventiva para que se trasladen al centro de rehabilitación de esta ciudad de Tulcán. Los menores intentaban llegar a Estados Unidos pagando $15,000 cada uno para reunirse con sus padres, quienes viven en Miami hace 10 años en calidad de ilegales. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La policía captura a una de las mujeres más buscadas de Loja que habría liderado un frustrado asalto a un blindado. En el hecho se presume que la mujer propinó 22 disparos al guardia de seguridad, quien falleció. La Policía Judicial logró capturar a Blanca Nimia Calva Vega, presunta autora intelectual del intento de asalto a un blindado de la compañía Tepsur que se perpetró hace un año en la ciudad de Loja. Hemos realizado los trámites de ley, que es el ingreso aquí en criminalística, y obviamente hoy se le pone a órdenes del señor juez y se le ingresa a la cárcel de Loja. Según las investigaciones, Blanca Nimia Calva Vega lideró el frustrado asalto y robo al blindado y ella habría sido la que propinó 22 disparos a Daniel Gustavo Magallanes Cox, guardia de seguridad que falleció en este lamentable hecho. Por el asalto y robo con muerte al transporte del blindado en donde se llevaban valores. En este intento de asalto murió también un presunto delincuente, 3 personas más resultaron heridas y 2 implicados ya fueron condenados por este delito. María del Rocío Coronel, 24 horas. Un enfrentamiento entre comuneros y una banda de asaltantes de robo de ganado dejó como saldo 2 muertos y 3 detenidos, entre ellos un adolescente. El hecho se registró en Santo Domingo de los Áchilas. 2 presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de fincas y abigeato fueron presentados por la Policía Nacional. La detención fue en el recinto San Pablo de Chila, en donde otros 2 presuntos delincuentes fueron encontrados, encapuchados, sin vida y con armas. Habría habido una resistencia por parte de los comuneros y producto de esta posible resistencia surgen 2 personas fallecidas, presuntamente integrantes de esta banda de presuntos delincuentes. Esta zona rural de Santo Domingo ha sido víctima de asaltos en repetidas ocasiones. Y cuando de una sola me brincaron, rompiendo el enmallado, salieron y ya me cogieron con esas metralletas grandes. Los comuneros dicen están ya cansados de perder lo que con tanto esfuerzo han logrado tener. Vecinos somos unidos. Cuando hay algún problema, enseguida concurrimos. De los finqueros, uno resultó herido, pero no de gravedad. De la presunta banda se detuvo también a un menor de edad. Las investigaciones continúan para determinar las acciones delictivas de la posible banda y culpables de los asesinatos. En Santo Domingo, Leslie Moreira, 24 horas. 2 personas fallecieron en un incendio de una tapicería. Además, una casa fue afectada por un incendio forestal en el sector del Comité del Pueblo. Ambos incidentes ocurrieron al norte de Quito. Totalmente calcinados quedaron 2 hombres tras incendiarse esta tapicería pasadas las 6 de la mañana de este jueves en el sector de Calderón. Lamentablemente, por ser un lugar donde encontramos bastante material combustible, las llamas eran muy intensas. El flagelo habría durado cerca de 20 minutos y aún se desconocen las causas que lo provocaron. Lo que puedo mencionarles es que por la rápida intervención de las unidades de bomberos se pudo evitar que se propague a las viviendas aledañas. Yo que abro la puerta veo que salía el humo de la parte de ya para acá. Le dije, ojalá
que se despierte algo, no, pero no fue. Según los vecinos, esta tapicería funcionaba desde hace un año sobre la Panamericana Norte y horas antes del incendio aseguran que se escuchaba música en su interior. Ellos estaban tomando hasta, como le digo, a 3 o 4 de la mañana. Yo creo que se quedaron dormidos o ya borrachos. Mientras tanto, en el sector del Comité del Pueblo en el norte de Quito, otra casa fue afectada por un incendio forestal. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida, sin embargo, sí con síntomas de asfixia, ya que los propios vecinos tuvieron que ayudar a apagar el flagelo. Yo tenía que estar con la manguera después de 1 hora y media, 2 horas, y llegaron los bomberos. A estas horas, ¿qué voy a esperar al bombero? Yo tengo que salvar mi casa. Luego de controlado el incendio, así quedó esta quebrada en el barrio La Quintana, todo quemado alrededor de casas. Andrea Romero, 24 horas.